Capítulo 1. El pulso invisible. Antes de cada palabra que pronuncias y de cada gesto que realizas, hay un movimiento sutil que se enciende dentro de ti. No tiene forma de idea ni se parece a una emoción concreta. Es un pulso. Una vibración tan discreta que casi siempre pasa desapercibida para la mente, pero que el cuerpo registra con absoluta fidelidad. Ese pulso es el que termina escribiendo tu biografía cotidiana, a quien conoces, qué oportunidades aparecen, qué puertas se cierran y cuáles se abren sin esfuerzo. Muchas personas invierten su energía en controlar pensamientos, repetir frases o imaginar objetivos, convencidas de que allí reside el poder de cambiar la vida. Sin embargo, lo que ordena la materia es la corriente que sostienes por dentro cuando nadie te mira, el clima interno que habitas al despertar y al descansar, el timbre emocional que acompaña a tus silencios. Si ese clima se compone de ansiedad, falta o miedo, el mundo se organiza para confirmarlo. Si tu clima es sereno, cálido y estable, las piezas se recolocan para sostener esa serenidad. No es castigo ni premio. Es resonancia. El cuerpo es la pantalla donde se proyecta tu energía más íntima. Cuando esa energía se atasca, el cuerpo avisa con señales. A veces son tensiones que se repiten en los mismos lugares. Otras veces son dolores que cambian de sitio como si buscaran tu atención. También hay cansancios que no se explican por la agenda y sus obligaciones. Nada de eso es casual. Cada síntoma señala una conversación pendiente contigo. Y cuando la escuchas sin juicio, empieza a aflojarse el nudo. Lo que la mente intenta esconder, el cuerpo lo pronuncia con su gramática precisa. Imagina por un momento que la realidad fuera una sala con espejos perfectamente pulidos. Entres por donde entres, verás el rastro de tu vibración en cada reflejo. Hay encuentros que aceleran el corazón porque te muestran una posibilidad tuya aún no reconocida. Hay conflictos que duelen porque exponen una herida que evitabas mirar. Hay repeticiones que desesperan porque te llevan, una y otra vez, al punto exacto donde puedes elegir distinto. En esa sala no hay enemigos ni salvadores, solo resonancias. Todo se acerca a ti atraído por el campo que emites, y todo se aleja cuando tu campo ya no lo convoca. La buena noticia es que ese campo interno puede afinarse. No se hace a base de voluntarismo ni de maquillajes espirituales, sino entrenando una presencia real. Presencia es habitar tu respiración sin escaparte hacia el pasado ni el futuro. Presencia es observar lo que sientes sin buscar culpables. Presencia es sostenerte cuando aparece el miedo y preguntarte qué cuidado necesita esa parte de ti que no se siente segura. Cuando hay presencia, la energía deja de dispersarse y comienza a organizarse alrededor de un centro claro. A ese centro lo llamaremos coherencia. Coherencia es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no discuten entre sí. La coherencia no es rígida ni perfecta, es viva. A veces necesitarás ajustar el pensamiento para que se parezca más a la verdad del corazón. Otras veces será el corazón el que pida madurar una emoción para no romper un compromiso importante. Y habrá días en que la acción deba esperar a que el cuerpo recupere su ritmo. La coherencia no impone, armoniza. Y cuando armoniza, la vibración gana fuerza y claridad, como un instrumento bien afinado que puede llenar una sala con una sola nota. Hay un umbral que todos encontramos cuando empezamos a vivir desde esa coherencia, el miedo. El miedo protege lo conocido. Te susurra que es mejor no moverse, que no arriesgues, que esperes a que el mundo cambie primero. Si intentas pelear con él, se hace grande. Si lo niegas, se esconde y sabotea por otros caminos. Si lo escuchas, te muestra aquello para lo que aún no te sientes listo. Entonces aparece una oportunidad preciosa, acompañarte. Darte el tiempo, el cuidado y la dirección que necesitas para cruzar. Cruzar el umbral no elimina el miedo, te da herramientas para caminar con él sin perder el pulso. El pulso es tu firma energética. Cada amanecer lo renuevas. Puedes reforzarlo con hábitos sencillos y poderosos. Uno de ellos es la respiración intencional.
No para controlar el aire como si fuera una máquina, sino para recordar que el aire te habita. Inhalar y exhalar con conciencia durante unos minutos al día reorienta tu sistema nervioso y suaviza la mente. Otro hábito es el inventario emocional honesto. 2 o 3 veces por jornada, pregúntate qué sientes sin edulcorar la respuesta. Nombrar la emoción la ordena. Al nombrarla, dejas de ser arrastrado por ella. Y cuando se ordena, tu vibración se vuelve más precisa. También ayuda la higiene atencional. La atención es un alimento. Lo que alimentas, crece. Si la dedicas a narrativas de carencia, ese paisaje se expande. Si la ofreces a lo que sí está vivo, a los vínculos que te sostienen, a los actos que te devuelven dignidad, esa trama se fortalece. No se trata de negar la dificultad, sino de aprender a no construir tu casa sobre ella. La dificultad es maestra, no vivienda. En la práctica, esto significa interrumpir la rumiación y volver, una y mil veces, al presente que puedes tocar con las manos. Hay otra práctica imprescindible para afinar el pulso, la gratitud encarnada. No es una lista superficial ni una consigna vacía, es una experiencia física. Busca cada día 2 o 3 gestos por los que puedas agradecer de verdad y sostén esa sensación en el cuerpo durante unos instantes. Puede ser la calidez de una taza, la risa compartida, el descanso inesperado, la claridad que llega tras un malentendido. Mantener la sensación en el cuerpo entrena al sistema para reconocer y repetir ese estado. Con el tiempo, la gratitud deja de ser recuerdo y se convierte en tono de base. Cuando el tono de base cambia, cambian tus decisiones. Lo notarás en pequeños movimientos. Dirás que no donde antes te forzabas. Cuidarás tus límites sin usar la culpa como muleta. Pedirás ayuda sin sentirte menos. Elegirás con más paciencia lo que consumes, lo que conversas, lo que produces. La coherencia se expresa en estas acciones simples y concretas. Y el mundo responde. Lo hace sin ruido, en sincronías suaves, una llamada que llega justo a tiempo, un correo que se abre una oportunidad, una idea que encuentra aliados. La mente dirá que es casualidad. La energía reconoce la sintonía. Todo proceso de afinación atraviesa inevitables momentos de desorden. Cuando se reacomodan piezas viejas, aparecen sensaciones que preferirías evitar. Dudas, irritación, cansancio, ganas de abandonar. Es parte del camino. Tu tarea en esos tramos es sostener lo esencial, dormir lo suficiente, hidratarte, moverte con amabilidad, pedir abrazos si lo necesitas, escribir lo que no sabes decir en voz alta, permitirte llorar sin explicación. Cuidar lo básico no es poca cosa. Es lo que mantiene encendido el fuego cuando el viento arrecia. En medio del desorden, recuerda una verdad sencilla. No estás defectuoso. Estás mudando de piel. La vibración que sostienes hoy no tiene por qué ser la misma de ayer. Puedes actualizarla. Esa actualización no depende de que el mundo externo te dé permiso. Depende de que te reconozcas capaz de elegir una versión más honesta de ti, aunque todavía no sepas cómo sostenerla todo el tiempo. Elegir es el primer acto creador. Sostener la elección es el arte mayor. Cuando entiendes que eres emisor, espejo y observador a la vez, aparece un respeto nuevo por la vida. Dejas de usar el afuera para distraerte de ti. Empiezas a escucharte con curiosidad. Cambias el reproche por la responsabilidad. Y esa responsabilidad no pesa, libera. Porque ya no esperas que otros resuelvan lo que solo tú puedes ordenar dentro. Tu campo deja de estar colonizado por urgencias ajenas y recupera su ritmo natural. Ese ritmo natural es silencioso y poderoso. No necesita explicarse. Se reconoce en la forma en que caminas, en la manera en que miras, en la pausa con la que respondes. Hay menos prisa por ganar debates y más interés por comprender. Menos ganas de demostrar y más deseo de servir. Menos necesidad de controlar y más disponibilidad para colaborar con lo que la vida propone. Desde ahí, el futuro deja de ser una amenaza y se vuelve un espacio de creación.
Para cerrar este primer capítulo, te propongo un ejercicio breve y concreto para hoy. Reserva 10 minutos. Siéntate con la espalda cómoda y los pies en el suelo. Coloca una mano en el abdomen y otra en el centro del pecho. Inhala contando 4, sostén 2, exhala contando 6. Repite ese ciclo 9 veces. Luego pregúntate en voz baja, ¿qué sensación predomina ahora en mi cuerpo? No intentes cambiarla. Solo nómbrala. Después, trae a tu memoria un gesto reciente por el que puedas agradecer y sostén esa sensación agradable en el pecho durante 3 respiraciones. Para terminar, escribe una sola frase que resuma cómo quieres habitar el resto del día. Que sea simple, posible y real. Guarda esa frase en el bolsillo y léela antes de dormir. Este es el camino que vamos a recorrer juntos, aprender a reconocer tu pulso invisible, a limpiarlo cuando se enturbia, a fortalecerlo cuando se debilita, a celebrarlo cuando encuentra su nota justa. No te prometo atajos, te ofrezco herramientas. No te prometo un mundo sin desafíos, te propongo un modo distinto de estar en él. Cuando el pulso se vuelve claro, la vida encuentra un cauce. Y tú recuerdas que el milagro nunca estuvo fuera, siempre estuvo vibrando en tu centro, esperando a que lo habites con toda tu presencia. Capítulo 2. El lenguaje del cuerpo. Todo lo que callas se convierte en movimiento dentro de ti. Las palabras que no dices, las lágrimas que no dejas caer, los miedos que guardas en silencio, todos se transforman en energía que el cuerpo necesita alojar en algún lugar. A veces lo hace en los músculos, otras en los órganos, otras en la respiración. Lo que llamamos enfermedad o molestia no es más que la forma que encuentra tu energía para comunicarse cuando la conciencia no escucha. El cuerpo nunca miente. Puede adaptarse, disimular por un tiempo, pero tarde o temprano te muestra con exactitud lo que sucede en tu interior. El cansancio crónico suele ser el eco de una lucha interna que llevas demasiado tiempo sosteniendo. El dolor en el pecho, un recordatorio de todo lo que amas pero no expresas. Las tensiones en el cuello, el peso de ideas que no terminan de materializarse. El cuerpo habla en su propio idioma y aprender a leerlo es una de las formas más puras de autoconocimiento. Durante años nos enseñaron a desconectarnos de él. Nos dijeron que el cuerpo era una herramienta, un vehículo, una máquina al servicio de la mente. Pero el cuerpo no es una máquina, es un mapa vivo de tu conciencia. En su interior están escritas las memorias que tu mente ha olvidado. Cada postura, cada forma de respirar, cada manera de moverte, revela la historia de cómo aprendiste a sobrevivir. Cuando lo observas sin juicio, cuando lo escuchas de verdad, se convierte en tu maestro más honesto. El cuerpo siente antes que tú. Entra en una habitación y percibe las energías antes de que puedas interpretarlas. Se contrae o se expande, se tensa o se relaja. Si prestas atención a esas señales, descubrirás que te advierte mucho antes de que algo malo ocurra. Pero hemos aprendido a ignorarlo, a confiar más en la mente que en la sensación. Por eso repetimos patrones, porque dejamos que la cabeza tome decisiones que el cuerpo ya había desaconsejado. Habitar el cuerpo no es una técnica, es una reconciliación. Significa volver a sentir sin miedo. Volver a ocupar tus manos, tus pies, tu pecho, tu garganta. Volver a caminar sin correr, a respirar sin prisa, a comer con presencia. Significa aceptar que la espiritualidad no está en ascender y alejarte de la materia, sino en encarnar la conciencia dentro de ella. La energía necesita un hogar para poder manifestarse, y ese hogar eres tú. Cuando niegas una emoción, la empujas hacia las capas más profundas del cuerpo. No desaparece, solo cambia de forma. Lo que no se expresa se acumula, y lo que se acumula acaba buscando salida. Puede hacerlo a través de un síntoma físico, un accidente, una ruptura o un agotamiento. Por eso la verdadera sanación no empieza con medicamentos o rituales externos, sino con la escucha. Escuchar tu respiración, tus latidos, tus dolores. Preguntarles qué quieren mostrarte. Cada parte del cuerpo tiene su propio mensaje.
Las piernas guardan el impulso de avanzar. Cuando duelen, puede que tengas miedo al cambio. Las manos expresan tu capacidad de dar y recibir. Si se entumecen, quizá te cuesta aceptar ayuda. El estómago refleja cómo digieres la vida. Si se revuelve, tal vez hay algo que aún no puedes aceptar. Y la espalda, ese gran eje que sostiene todo, habla del peso que cargas, responsabilidades, culpas, lealtades viejas que ya no te corresponden. Aprender a leer el cuerpo requiere paciencia. No se trata de interpretarlo como un diccionario, sino de sentir su lenguaje en el momento presente. Si hay dolor, no lo combatas, respíralo. Si hay cansancio, no lo niegues, descansa. Si hay placer, no lo apagues, disfrútalo. El cuerpo busca equilibrio, no perfección. Cuando le das permiso para sentir, empieza a liberar todo lo que había quedado atrapado. Hay un punto en el que la mente y el cuerpo dejan de ser dos cosas separadas. Empiezas a notar cómo un pensamiento triste puede tensar los hombros, como una emoción alegre abre el pecho, como una palabra amorosa suaviza el rostro. Esa conexión es la prueba más simple de que la energía y la materia son la misma cosa en distintos grados de densidad. Lo invisible se traduce en lo visible a través de ti. Cuando reconoces esto, dejas de temer al cuerpo. Ya no lo ves como un enemigo que enferma o envejece, sino como un aliado que te muestra el camino de regreso a la coherencia. Sanar no es eliminar síntomas, es descifrar el mensaje que cada síntoma trae. Y ese mensaje casi siempre dice lo mismo: escucha, acepta, siente. El cuerpo no pide que lo controles, pide que lo habites. Habitarlo es un acto espiritual profundo. Es traer la luz de la conciencia a cada célula. Es mirar con amor las partes que rechazaste, acariciar las cicatrices sin miedo, agradecer la fuerza con la que te sostiene. Es recordar que lo divino no vive fuera de ti, sino dentro de tus huesos, tu piel y tu respiración. Si empiezas a tratar tu cuerpo como a un templo, él te responderá con sabiduría. No porque sea mágico, sino porque fue creado para ser un canal de comunicación entre el alma y la materia. Cuando lo limpias de juicios, lo escuchas y lo honras, el cuerpo se convierte en un instrumento de precisión que traduce las vibraciones más sutiles en movimiento, voz y creación. Tu cuerpo no te limita, te revela. Todo lo que crees que eres está registrado en él. Cada miedo tiene su huella, cada alegría su expansión, cada experiencia su resonancia. Si lo escuchas con humildad, te conducirá hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Aprenderás a reconocer tus verdaderas necesidades antes de que se conviertan en urgencias. Y ese conocimiento íntimo te devolverá poder, claridad y dirección. Este es el arte de la presencia encarnada: sentir sin miedo, escuchar sin juzgar, habitar sin huir. El cuerpo te habla todo el tiempo. Solo espera que recuerdes su idioma. Y cuando lo recuerdas, todo empieza a fluir con una suavidad que la mente nunca podrá fabricar. Entonces comprendes que la verdadera espiritualidad no consiste en escapar del cuerpo, sino en despertar dentro de él. Capítulo 3. El eco del silencio. En el fondo de todo ruido existe un espacio quieto que sostiene el movimiento. No es un vacío muerto, sino una vibración tan pura que contiene la semilla de toda creación. Ese espacio es el silencio. No el silencio externo, sino el interno, el que ocurre cuando dejas de discutir con la vida. Allí, en ese intervalo donde no piensas ni analizas, es donde el universo te susurra su verdad. El silencio no se busca, se revela cuando la mente se cansa de controlar. Es el instante en que dejas caer la necesidad de entender y simplemente observas. No es una ausencia de sonido, es una presencia total. Es el latido del campo que te rodea, el pulso del alma que se manifiesta cuando ya no tiene que demostrar nada. En el silencio todo está ordenado, y tú formas parte de ese orden. Pasamos la vida persiguiendo respuestas, intentando darle sentido a cada suceso. Pero las respuestas no llegan al pensar más, sino al pensar menos. Cuando te sientas en silencio, el cuerpo se alinea con la respiración y el ruido mental empieza a disolverse.
En ese estado, las emociones encuentran espacio para moverse, las memorias atrapadas comienzan a salir a la superficie y las capas más densas de energía empiezan a aflojarse. Lo que parecía caos se reordena por sí mismo. El silencio es el laboratorio del alma. Allí puedes observar sin intervenir. Puedes notar cómo la mente inventa historias, cómo el miedo busca distraerte, cómo la impaciencia intenta forzar resultados. No tienes que detener nada. Solo mirar. Con el tiempo, aprendes que no eres esos pensamientos ni esas emociones, eres el espacio donde aparecen. Y ese reconocimiento cambia todo, porque recuperas la libertad de elegir qué energía sostener. El poder del silencio no está en la pasividad, sino en la claridad que produce. Cuando actúas desde la prisa, proyectas confusión. Cuando actúas desde el silencio, proyectas coherencia. Las decisiones nacidas de ese lugar no tienen duda porque no provienen del ego, sino de la conciencia. Esas decisiones no empujan, fluyen. No buscan controlar, sino participar del movimiento natural de la vida. Y en ese fluir, lo imposible se vuelve sencillo. Hay quienes temen al silencio porque les muestra lo que han evitado sentir. Al principio, parece incómodo. Surgen pensamientos que te dicen que estás perdiendo el tiempo, que deberías estar haciendo algo productivo. Es la mente intentando mantener su dominio. Pero si permaneces ahí, respirando sin expectativas, algo empieza a cambiar. Los pensamientos se calman, las emociones se ablandan y una sensación de paz se instala poco a poco. Es la vibración del alma recordándote que todo está bien. En el silencio comienzas a escuchar la verdad detrás de las palabras. Descubres que las respuestas que buscabas siempre estuvieron dentro de ti, esperando que callaras lo suficiente para oírlas. Comprendes que el ruido externo solo amplifica tu propio desorden interno. Cuando hay calma dentro, el mundo suena distinto. Incluso el bullicio de una ciudad o el grito de una multitud pueden sentirse armónicos si tú estás en sintonía con tu centro. El silencio no exige retiros ni montañas. Puede vivirse en medio del tránsito, del trabajo, de la rutina. Es un estado, no un lugar. Puedes estar rodeado de gente y, aún así, sentirte en perfecta quietud. Puedes estar en soledad y aún así sentirte acompañado. Lo importante no es lo que oyes con los oídos, sino lo que percibes con el alma. Cuando reconoces el silencio como tu hogar, nada puede sacarte de él por completo. Este espacio interno no solo te da paz, también te da poder. Desde el silencio puedes percibir vibraciones que antes te pasaban inadvertidas. Puedes sentir cuando una conversación te drena o te nutre, cuando una decisión te contrae o te expande. El silencio agudiza tu percepción, te enseña a leer la vida más allá de las apariencias. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, tiene una frecuencia, y tú aprendes a escucharla sin esfuerzo. El silencio también es el puente entre la energía y la materia. Es el intervalo donde la intención se transforma en forma. Cuando te aquietas y sientes desde el corazón lo que quieres manifestar, el campo responde. No desde el deseo, sino desde la certeza. La energía se organiza alrededor de esa vibración estable y las circunstancias empiezan a reflejarla. Lo que antes parecía azar comienza a tener sentido. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural. Cultivar el silencio es una práctica, pero no una técnica rígida. Puedes hacerlo sentado, caminando, escuchando música o mirando el cielo. Lo esencial no es el método, sino la entrega. No se trata de dejar la mente en blanco, sino de dejar de pelear con ella. La mente seguirá produciendo pensamientos, tu tarea es no engancharte. Deja que pasen como nubes, sin nombrarlas, sin rechazarlas. Cuanto menos te identifiques con ellas, más espacio dejarás para que aparezca la conciencia. A medida que profundizas en esa quietud, tu relación con el tiempo cambia. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Las cosas importantes adquieren un ritmo más natural. Te vuelves más intuitivo, más certero, más presente.
No necesitas analizar tanto porque sientes cuando algo es correcto. Esa sensación no falla, porque no viene del razonamiento, viene del silencio, del campo donde todo ya está comprendido. Vivir en silencio no significa aislarse. Significa vivir con una mente tranquila en medio del movimiento. Significa hablar desde la calma, actuar desde la claridad, amar desde la presencia. Significa escuchar más, reaccionar menos. Significa mirar a los demás sin querer corregirlos, sabiendo que cada uno vibra en su propio proceso. Desde ese lugar, la vida se vuelve una danza. Ya no luchas con el ritmo, lo sigues. Ya no intentas controlar el paso, lo disfrutas. El silencio es el recordatorio de que no necesitas hacer tanto para que las cosas sucedan. Solo necesitas ser coherente con tu vibración. Cuando estás en paz, el universo encuentra caminos que tu mente jamás podría planear. Los encuentros llegan, las soluciones aparecen, las sincronías se multiplican. Y no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque te volviste receptivo. El silencio abre la puerta de la recepción. Permítete un instante cada día para regresar a ese espacio. No busques resultados. Solo siéntate, respira y deja que el silencio te abrace. Al principio parecerá pequeño, luego empezará a crecer, hasta que un día te des cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando que lo recordaras. Desde ese lugar, la vida se siente distinta, más liviana, más luminosa, más tuya. Porque el silencio, en el fondo, no es ausencia de sonido. Es la presencia total de lo que eres. Capítulo 4. La coherencia del alma. Todo en la existencia busca equilibrio. Desde los planetas hasta una sola célula, todo se mueve hacia la armonía. Y tú no eres la excepción. Cada vez que algo en tu vida se siente confuso, doloroso o fuera de lugar, es porque una parte de ti se ha separado de ese equilibrio natural. No por error, sino por aprendizaje. Has tenido que fragmentarte para sobrevivir, adaptarte, protegerte. Pero llega un momento en el que el alma te llama de vuelta a la coherencia. La coherencia no es perfección ni pureza. Es verdad. Es cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones vibran en la misma dirección. Es cuando dejas de decir una cosa, sentir otra y hacer lo contrario. Cuando ya no hay distancia entre lo que eres por dentro y lo que muestras por fuera. En ese punto, la energía fluye sin resistencia, la vida se ordena y las circunstancias dejan de sentirse como una lucha. Vivir en coherencia implica un grado profundo de honestidad. Significa mirar tus intenciones con valentía y reconocer qué hay detrás de cada elección. ¿Haces algo por amor o por miedo? ¿Por deseo genuino o por necesidad de aprobación? Cada respuesta sincera alinea una pieza del alma. Y aunque a veces duela, la claridad que llega después compensa cualquier incomodidad. La coherencia comienza en el instante en que decides dejar de mentirte. Durante mucho tiempo nos enseñaron a aparentar equilibrio en lugar de sentirlo. A decir estoy bien cuando no lo estábamos, a mantener sonrisas falsas, a actuar por compromiso o costumbre. Esa desconexión genera una fractura vibracional que tarde o temprano se manifiesta como agotamiento o vacío. La verdadera coherencia no se mide en apariencia sino en sensación. Cuando estás en coherencia, lo sabes. El cuerpo se relaja, la respiración se hace más profunda y el presente se vuelve suficiente. El alma no necesita grandes discursos, solo presencia. Cuando sientes una emoción, cualquier emoción, y le das espacio sin juzgarla, la energía empieza a integrarse. Lo que llamas sombra no es más que una parte de ti esperando ser reconocida. No necesita ser eliminada, necesita luz. La coherencia aparece cuando abrazas esas partes en lugar de rechazarlas. Integrar es más poderoso que luchar. Aceptar es más transformador que negar. Cada vez que niegas una emoción o finges un sentimiento, generas ruido en tu campo. Ese ruido se convierte en confusión, atrayendo experiencias que reflejan la falta de alineación. Pero cuando expresas desde la verdad, aunque sea incómoda, el campo se limpia.
La energía se vuelve clara, honesta, fuerte. La coherencia te protege más que cualquier defensa mental. Porque quien vibra en verdad no necesita esconderse. La coherencia también requiere desapego. No puedes sostener una vibración alta si te aferras a lo que ya no resuena contigo. Hay vínculos, hábitos, pensamientos y lugares que dejan de tener sentido cuando cambias de frecuencia. No significa que debas rechazarlos con rencor, sino agradecerles y soltarlos. Si insistes en retener lo que ya cumplió su ciclo, tu campo se tensa, se contrae, se ensucia. Y esa densidad te aleja de tu centro. Ser coherente no implica ser constante todo el tiempo. Hay días en los que volverás a perderte, a sentirte confundido, a dudar. Pero incluso eso forma parte del camino. La coherencia no es una línea recta, es un ritmo. Te sales, te observas, regresas. Cada regreso te hace más consciente, más auténtico, más tú. El alma no pide perfección, pide presencia. Vivir desde la coherencia cambia tu relación con el mundo. Dejas de necesitar convencer a otros de tus ideas, porque la energía coherente se siente, no se explica. Tu presencia se vuelve mensaje. Las personas se acercan sin saber por qué, porque tu vibración comunica sin palabras. La coherencia no grita, irradia. No exige, inspira. Y cuanto más la sostienes, más atraes circunstancias alineadas con tu verdad. La incoherencia, en cambio, agota. Mantener una imagen falsa consume más energía que sanar. Fingir amor donde no lo hay, sostener vínculos que duelen, aceptar trabajos que te apagan, todo eso debilita el campo. No puedes vibrar en plenitud si tu alma vive en contradicción. La coherencia es libertad, la de poder mirarte y reconocer que, aunque no tengas todo resuelto, al menos estás siendo fiel a lo que sientes. Hay una coherencia profunda que trasciende la lógica. Es la que nace del corazón. El corazón no necesita argumentos, solo verdad. Cuando lo sigues, te lleva por caminos que a veces la mente no comprende, pero siempre te conducen a un estado de expansión. El corazón no se equivoca, porque vibra al ritmo del campo universal. Su coherencia es la del todo. Entrenar la coherencia del alma es un proceso diario. Empieza con gestos pequeños, decir no cuando algo no resuena, descansar cuando el cuerpo lo pide, hablar solo cuando hay algo real que decir, moverte cuando sientas el impulso. Poco a poco, esos gestos se convierten en una nueva forma de vivir. Ya no decides desde la obligación ni desde el miedo, sino desde la claridad. Cuando alcanzas ese punto, la vida se vuelve ligera. Ya no hay necesidad de luchar por mantener lo que vibra en tu frecuencia, porque se sostiene solo. Y lo que no pertenece, se disuelve sin drama. La coherencia te vuelve magnético para lo que está en sintonía contigo y transparente para lo que no. Lo que antes te hería deja de afectarte, no porque te vuelvas insensible, sino porque ya no hay nada dentro de ti que resuene con ese dolor. El alma, cuando vibra en coherencia, se convierte en un faro. Ilumina sin esfuerzo. Inspira sin buscar reconocimiento. Enseña sin imponer. Es el tipo de luz que no deslumbra, sino que acompaña. Esa luz nace de la integración, la mente al servicio del corazón, la emoción al servicio del propósito, la acción al servicio de la verdad. Esa es la frecuencia de la autenticidad. Practicar la coherencia no es una meta espiritual, es un modo de existencia. Es recordar que cada pensamiento tiene peso, cada palabra tiene frecuencia, cada acción deja una huella. Y que la suma de todo eso es tu vibración total. Esa vibración habla por ti incluso cuando guardas silencio. Si quieres cambiar tu realidad, empieza por limpiar esa frecuencia con actos verdaderos. La coherencia del alma no se logra en un día. Se construye con cada elección. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, estás expandiendo tu campo. Cada vez que eliges el amor sobre el miedo, elevas la frecuencia colectiva. Y aunque el mundo parezca no notarlo, el universo sí. Porque toda vibración auténtica deja una marca en el tejido invisible de la existencia.
Vivir desde la coherencia del alma es regresar a casa. Es reconocerte sin máscaras, sin disfraces, sin esfuerzo. Es caminar sabiendo que no necesitas ser más ni menos, solo estar presente. Desde ahí, cada día se convierte en una oportunidad para manifestar lo que realmente eres, una expresión consciente de la energía universal en movimiento. Esa es la verdadera integridad espiritual, y ese es el comienzo de la libertad vibracional. Capítulo 5. El guardián interno. Hay una fuerza silenciosa dentro de ti que decide cuánto amor, éxito o paz eres capaz de sostener. No lo hace por maldad ni por castigo, sino por protección. Es el guardián interno, la parte de tu inconsciente que aprendió a sobrevivir en el entorno en el que creciste. Desde niño, fuiste absorbiendo la energía emocional de tu familia, sus miedos, sus límites, sus formas de entender el mundo. Con el tiempo, esa energía se consolidó como un patrón vibracional que actúa de forma automática, determinando hasta dónde te permites avanzar. El guardián no razona, vibra. No le interesan tus metas ni tus intenciones conscientes, solo busca mantenerte en la frecuencia que considera segura. Si creciste en un ambiente donde el amor se asociaba con dolor o esfuerzo, el guardián hará que repitas relaciones que contengan esas emociones. Si la abundancia era escasa, creará mecanismos para impedir que la sostengas, aunque la consigas. Lo hace porque asume que eso conocido es lo correcto. No distingue entre lo sano y lo tóxico, solo entre lo familiar y lo desconocido. Por eso, a veces sientes que avanzas 2 pasos y retrocedes 1. Que repites errores que juraste no volver a cometer. Que la vida te empuja a escenarios que parecen copias del pasado. No es mala suerte, es vibración no resuelta. Es el guardián protegiendo su territorio. Cada vez que intentas elevar tu frecuencia, él activa una alarma interna, el miedo. Ese miedo que te paraliza cuando vas a tomar una decisión importante, cuando estás a punto de recibir algo grande, cuando sientes que podrías ser feliz. Esa voz que dice no lo mereces o va a salir mal es el eco del guardián. Pero el guardián no debe ser destruido. Intentar eliminarlo es como intentar eliminar una parte de ti. Debe ser comprendido, observado y finalmente integrado. Porque en realidad, es una versión tuya más joven que sigue intentando protegerte. Si te acercas con rechazo, se resiste. Si lo observas con presencia, baja la guardia. Cuando le hablas con amor, te escucha. Solo entonces la vibración que estaba atrapada empieza a transformarse. Integrar al guardián requiere presencia constante. No basta con entenderlo intelectualmente. Tienes que sentir cuando se activa. Tal vez lo notes como una contracción en el pecho, un impulso de sabotearte, un cansancio repentino justo cuando las cosas van bien. Cada sensación es una pista. En lugar de reaccionar, detente. Respira y pregúntate, ¿qué parte de mí tiene miedo ahora? Esa simple pregunta abre la puerta a la conciencia. Y lo que se hace consciente deja de dominarte. El guardián vive en la sombra, pero no es oscuridad, es información. Guarda todas las memorias de tu infancia, los momentos en que no fuiste escuchado, los silencios que dolieron, los gestos de amor que no llegaron. Cada una de esas experiencias generó un registro energético que se convirtió en un límite interno. Por eso, cada vez que la vida te ofrece más de lo que conoces, el guardián reacciona, cree que es peligroso. No entiende que ya no eres aquel niño indefenso. Para liberarte, tienes que recordarle que ahora hay un adulto consciente que puede cuidar de ti. El trabajo energético con el guardián no es rápido ni lineal. A veces sentirás resistencia, otras veces alivio. Pero con cada encuentro, una capa se disuelve. Empiezas a notar que los mismos escenarios que antes te hacían reaccionar, ahora te dejan en calma. Que donde antes había lucha, hay comprensión. Que lo que antes dolía, ahora solo enseña. Esa es la señal de que estás integrando su energía. El guardián también se manifiesta a través de la voz crítica. Esa parte que te exige perfección, que te juzga por fallar, que compara tu proceso con el de otros.
Esa voz no busca dañarte, busca mantener el control. Pero la perfección no vibra, congela. Para avanzar, tienes que permitirte ser humano, cometer errores, dudar, caer y volver a levantarte. Cada vez que eliges amarte incluso en el error, el guardián pierde poder. Porque el amor verdadero desactiva el miedo. Hay un momento en que el guardián se transforma en aliado. Cuando comprende que no tiene que protegerte del dolor, sino acompañarte en tu crecimiento. Entonces se convierte en intuición. Su energía, antes defensiva, se vuelve guía. Empiezas a sentir cuando algo no vibra contigo, no desde el miedo sino desde la claridad. El guardián ya no impide el paso, sino que te muestra por donde no es. La energía que antes te limitaba se convierte en sabiduría. Integrar al guardián no solo te libera a ti, también sana tu linaje. Porque cada patrón que rompes deja de repetirse. Cada vez que eliges conscientemente una respuesta distinta, la vibración cambia no solo en tu campo, sino en el de todos los que estuvieron antes y los que vendrán después. Es el efecto resonancia del alma, al elevarte, elevas a todo tu sistema. Eso es evolución vibracional. Para iniciar ese proceso, no necesitas rituales complicados. Solo atención y honestidad. Observa tus reacciones cotidianas. Cada vez que sientas miedo, envidia o culpa, no las juzgues. Son la voz del guardián pidiendo ser escuchada. Respira, siéntela, dale espacio. Luego repite internamente, estoy a salvo. Ya no necesito protegerme de la vida. Esa afirmación no es mental, es energética. Con el tiempo, tu cuerpo la recordará como una nueva frecuencia. Cuando el guardián se relaja, la energía fluye con suavidad. Las oportunidades llegan sin esfuerzo, las relaciones se limpian, el cuerpo se aligera. Empiezas a confiar. No porque todo sea fácil, sino porque sientes que puedes sostener cualquier experiencia sin perder tu centro. Esa confianza es la señal de que el guardián y el alma están trabajando juntos. Recuerda, no puedes elevar tu vibración mientras odies una parte de ti. Toda energía que rechazas se vuelve sombra, y toda sombra ignorada busca expresarse. El camino no es eliminar, sino integrar. El guardián no es tu enemigo, es la puerta hacia tu libertad vibracional. El día que dejes de luchar con él y empieces a escucharlo, la energía que antes te retenía se convertirá en fuerza creadora. Y entenderás que no hay nada que vencer, solo algo que abrazar. Entonces tu campo vibrará con una nueva frecuencia, la del amor consciente, ese que no huye de la sombra porque sabe que la luz también nació de ella. Capítulo 6. El espejo del mundo. Cada persona que cruza tu camino es un reflejo de algo que vibra en ti. No hay encuentros casuales ni relaciones vacías de sentido. Todos actúan como espejos, mostrándote aspectos de tu conciencia que no podrías ver por ti mismo. Lo que amas en otros es lo que ya habita en ti. Lo que te irrita o te duele también. La realidad se construye como un tejido de reflejos donde todo lo que experimentas es, en el fondo, una conversación contigo mismo. La mente humana está programada para señalar hacia afuera. Cuando algo duele, busca culpables. Cuando algo falla, busca razones externas. Pero la energía no funciona así. El universo no te manda castigos ni pruebas, te muestra frecuencias. Cada experiencia es un mensaje vibracional que te invita a mirar una parte de ti. Cuando dejas de ver a los demás como responsables y comienzas a verlos como mensajeros, la vida se vuelve una maestra impecable. Lo que más juzgas en los demás suele ser lo que más niegas en ti. Si alguien te parece arrogante, tal vez hay una parte de ti que teme mostrarse segura. Si te molesta la pasividad de alguien, puede que haya una parte tuya que aún no se permite descansar. Si te duele la frialdad ajena, puede que tú mismo hayas cerrado el corazón para no sentir. Cada juicio señala una emoción no integrada. El espejo no tiene la intención de herirte, solo de mostrarte lo que sigue pendiente de abrazar. El espejo más poderoso es el de las relaciones íntimas.
En ellas, el reflejo es tan nítido que a veces cuesta sostenerlo. Por eso, las personas que más te mueven emocionalmente son las que más te revelan. Las que despiertan amor profundo y también las que te sacan de quicio. Ambas vibraciones apuntan a la misma dirección, tu crecimiento. Lo que amas y lo que odias tienen la misma raíz energética. Son polos distintos de la misma frecuencia. Integrarlos es madurar espiritualmente. Cuando comprendes que todo es espejo, dejas de luchar contra el mundo. Empiezas a observar. Te das cuenta de que el otro no puede hacerte sentir nada que no exista ya en ti. Solo toca la cuerda que ya estaba tensada. Esa toma de conciencia te devuelve el poder. Ya no necesitas controlar el comportamiento de nadie, solo atender la vibración que te produce. El foco vuelve a donde siempre debió estar, dentro de ti. El espejo no solo se muestra en personas, también en situaciones. Los imprevistos, las pérdidas, los fracasos, las demoras, todo cumple la misma función. Reflejar tu estado interno. Si la vida te exige paciencia, es porque tu energía se acelera demasiado. Si repites experiencias de carencia, es porque aún sostienes una vibración de escasez. Si atraes desorden, es porque tu campo está fragmentado. No hay casualidad, hay correspondencia vibracional. Cuando entiendes esto, cada conflicto se convierte en oportunidad. Lo que antes llamabas problema se transforma en puerta. Ya no necesitas sufrir para evolucionar. Te basta con observar con honestidad. Cada vez que sientes incomodidad, en lugar de resistirte, detente y pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo reflejada aquí? Esa simple pregunta abre un espacio de conciencia donde el cambio ocurre sin esfuerzo. El espejo solo se limpia cuando te atreves a mirarlo sin miedo. El ego teme al espejo porque ama la ilusión de control. Quiere creer que el mundo actúa sobre ti, no que tú lo estás generando. Pero la madurez energética consiste en aceptar que tú eres el origen de tus experiencias. Esto no significa culpa, significa poder. La culpa te hunde, la responsabilidad te eleva. Cuando asumes que lo que ves es un reflejo de lo que emites, puedes transformar cualquier escenario desde adentro. El espejo no juzga, solo refleja. Si te miras con enojo, verás más enojo. Si te miras con ternura, verás belleza. Así funciona la vibración. La vida responde al tono con el que la miras. Si te relacionas con el mundo desde el miedo, el mundo parecerá peligroso. Si lo haces desde la confianza, descubrirás apoyo en los lugares más inesperados. No es magia ni coincidencia, es física energética pura. La frecuencia que sostienes determina el tipo de reflejo que recibes. El espejo también muestra tu evolución. Lo notarás cuando dejes de atraer los mismos conflictos. Las personas que antes te desafiaban pierden fuerza en tu campo. Los escenarios que antes te herían ya no logran afectarte. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. Tu vibración ya no coincide con la vieja frecuencia y el reflejo se disuelve. Esa es la verdadera liberación, no escapar del espejo, sino trascender la imagen que proyectabas. Hay un punto en este camino en que el espejo deja de ser amenaza y se convierte en guía. Empiezas a agradecer lo que antes rechazabas. Entiendes que sin esos reflejos no habrías descubierto tus sombras. Que sin las decepciones no habrías aprendido a ver. Que sin el dolor no habrías recordado tu poder de amar. El espejo no es enemigo, es maestro. Y cuanto más lo honras, más limpio se vuelve tu reflejo. El trabajo con el espejo requiere humildad. Implica reconocer que tu percepción nunca es objetiva. Que ves el mundo no como es, sino como eres. Cuando cambias tu frecuencia, cambias la forma en que interpretas los hechos. Lo que antes te parecía injusto ahora te parece necesario. Lo que antes te parecía un error ahora se revela como parte del plan. La conciencia se expande y el juicio se disuelve. Entonces surge una nueva visión, todo tiene sentido, incluso lo que duele. No hay evolución sin espejo.
Es la herramienta más perfecta del universo para recordarte quién eres. Cada mirada ajena, cada palabra, cada experiencia está al servicio de tu despertar. Si sabes leer el reflejo, nada es pérdida. Todo es crecimiento. Todo te acerca un poco más al centro. El último paso con el espejo es amarte en él. No solo observar, sino reconocerte. Ver la belleza en lo que antes te molestaba. Ver la inocencia en lo que antes juzgabas. Ver la luz en medio de la sombra. Porque cuando logras mirar el mundo sin proyectar culpa, cuando ves en los demás lo mismo que ves en ti, la separación se disuelve. Y en ese instante, comprendes que el espejo nunca fue el otro, siempre fuiste tú mirándote desde otro ángulo. El mundo entero, con su caos y su armonía, no es más que una danza de vibraciones. Aprender a bailar con tus reflejos es aprender a crear tu realidad con conciencia. Cada vez que eliges responder con comprensión en lugar de reacción, la frecuencia se eleva. Cada vez que eliges perdonar en lugar de resistir, el espejo se aclara. Y así, poco a poco, la vida se vuelve más liviana, más lúcida, más tuya. Mirarte en el espejo del mundo no es fácil, pero es el acto más liberador que existe. Porque al final, cuando ya no culpas ni esperas, solo queda la verdad desnuda, todo lo que ves, eres tú. Y ese reconocimiento, por sí solo, basta para transformar cualquier destino. Capítulo 7. El arte de sentir. Durante demasiado tiempo nos enseñaron a pensar más de lo que sentimos. A buscar respuestas en la cabeza mientras el cuerpo y el alma esperaban ser escuchados. Creímos que la mente era el centro de todo, que bastaba con entender para sanar. Pero la energía no se mueve por comprensión, sino por emoción. La vibración cambia cuando sientes de verdad. Y sentir no es debilidad, es el lenguaje con el que el universo se comunica contigo. Sentir es una habilidad olvidada. Desde pequeños aprendimos a reprimir lo que nos dolía, a disimular la tristeza, a contener la rabia, a esconder el miedo. Nos dijeron que ser fuertes era no llorar, no temblar, no mostrar vulnerabilidad. Pero cada emoción que se niega se convierte en densidad vibracional. Se guarda en el cuerpo, en la respiración, en los músculos, esperando el momento en que te atrevas a sostenerla con presencia. Ninguna emoción desaparece por ser ignorada, solo cambia de forma. Lo que no sientes, se estanca. Lo que sientes, se transforma. La energía emocional es el combustible de la creación. Todo lo que manifiesta surge primero como una sensación. Si esa sensación está contaminada por miedo o culpa, el resultado reflejará esa vibración. Si está sostenida en gratitud y certeza, la materia responde con armonía. Por eso, sentir con conciencia es una de las formas más directas de moldear la realidad. No se trata de controlar las emociones, sino de permitir que se expresen sin arrastrarte. Observarlas mientras fluyen. Esa es la alquimia del alma. El alma no necesita que suprimas nada, solo que lo abraces. La tristeza no es enemiga de la luz, es su preludio. El enfado no destruye, limpia. El miedo no paraliza cuando se lo escucha, orienta. Cada emoción tiene un mensaje, una frecuencia, una función. Si las niegas, se vuelven ruido. Si las integras, se convierten en sabiduría. La madurez energética consiste en dejar de huir de lo que sientes y empezar a acompañarlo. Sin juicio, sin prisa, sin culpa. Sentir con profundidad no significa sufrir más. Significa estar más vivo. Estás diseñado para sentir todo el espectro de emociones. Cuando te permites hacerlo, recuperas la conexión con el flujo natural de la vida. La emoción es movimiento, lo que se siente, se libera. Lo que se libera, se transforma. El dolor solo se vuelve crónico cuando lo resistes. Si lo atraviesas con conciencia, se convierte en fuerza. Esa fuerza es la que sostiene los grandes cambios. Hay un punto en el camino en el que comienzas a notar que la emoción y la vibración son lo mismo. Lo que llamas alegría,
amor o serenidad son frecuencias de alta expansión. Lo que llamas miedo, ira o culpa son frecuencias densas que te invitan a observar donde te has desconectado. Ninguna es buena o mala, solo información. El cuerpo las traduce en sensaciones físicas para que las reconozcas. Un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una presión en la garganta, son mensajes del alma pidiendo atención. Cuando los escuchas, se disuelven. Cuando los ignoras, se acumulan. El arte de sentir comienza en la respiración. La respiración es el puente entre la emoción y la conciencia. Cada vez que inhalas, invitas la vida a entrar. Cada vez que exhalas, permites que algo viejo se vaya. Respirar con presencia abre espacio en el cuerpo para que la emoción se mueva sin miedo. Cuando el aire fluye, la energía se ordena. Cuando contienes el aire, contienes también la emoción. Por eso, en los momentos de tensión, respira más, no menos. El aire es el mensajero del alma. Sentir también implica aprender a sostener el vacío. Después de liberar una emoción, hay un silencio interno. Un espacio sin estímulo ni ruido. Ese vacío es fértil. Es el momento en que la energía se reorganiza para crear una nueva versión de ti. No intentes llenarlo enseguida. Quédate ahí, aunque te incomode. Es en ese silencio donde germina la transformación. El alma necesita ese espacio para integrar lo vivido. Hay emociones que tememos tanto que preferimos distraernos antes que sentirlas. El miedo al rechazo, la culpa, la soledad. Pero ninguna emoción puede destruirte si la observas desde la presencia. Eres más grande que cualquier emoción. El alma es el contenedor que las sostiene todas. Cuanto más capaz eres de sentir, más energía disponible tienes. La represión te fragmenta, la sensación te unifica. No necesitas técnicas complicadas para reconectar con lo que sientes. Basta con detenerte varias veces al día y preguntarte, ¿qué estoy sintiendo ahora? No qué debería sentir, sino qué siento realmente. A veces la respuesta será confusa o contradictoria. Está bien. Nómbrala, aunque no la entiendas. Ponerle nombre a la emoción la hace visible. Y lo visible puede transformarse. Esa es la base del trabajo vibracional, traer a la luz lo que estaba oculto. El arte de sentir también te enseña a no absorber las emociones de otros. Cuando estás desconectado de tu centro, confundes lo que sientes con lo que percibes. Empiezas a cargar energías ajenas, creyendo que son tuyas. La solución no es cerrarte, sino fortalecer tu campo vibracional con presencia. Cuanto más consciente eres de lo que vibra en ti, menos te afecta lo que vibra afuera. No porque te aísles, sino porque ya no resuena con tu frecuencia. A medida que aprendes a sentir, la vida se vuelve más rica, más profunda, más real. Las pequeñas cosas recuperan su poder, una caricia, una mirada, el olor de la lluvia, la textura del aire. La mente deja de correr detrás del futuro y se rinde ante la belleza del instante. Sientes gratitud sin razón, alegría sin motivo, paz sin condiciones. Es el alma recordando su naturaleza vibrante. El arte de sentir es el arte de recordar quién eres. Eres energía en movimiento, conciencia encarnada, emoción que respira. No estás aquí para entender la vida, sino para experimentarla. Cuanto más sientes, más despiertas. Cuanto más despiertas, más vibras. Y cuanto más vibras, más clara se vuelve tu creación. Sentir es el acto más espiritual que existe. No hay iluminación sin emoción. No hay expansión sin cuerpo. No hay despertar sin lágrimas. La emoción es la puerta que conecta la materia con lo divino. Ábrela sin miedo. En el otro lado te espera la versión más completa y luminosa de ti mismo. Esa que no teme sentir porque sabe que en cada emoción, incluso en las más densas, late la misma energía que creó las estrellas. Capítulo 8. Visualizar desde la certeza. Visualizar no es imaginar lo que no tienes, es reconocer lo que ya vibra dentro de ti esperando manifestarse.
Mucha gente se frustra porque visualiza desde la carencia, desde el deseo de escapar de su realidad actual. Creen que al proyectar imágenes mentales están creando algo nuevo, pero lo que hacen, sin darse cuenta, es reforzar la vibración de lo que les falta. La visualización verdadera no surge del anhelo, sino de la certeza. No es un ejercicio mental, es una experiencia vibracional. Cuando visualizas desde la mente, construyes imágenes. Cuando visualizas desde el alma, emites frecuencia. Lo primero se disuelve en segundos, lo segundo permanece en el campo. La materia responde a la vibración estable, no a la fantasía. Por eso, la visualización no funciona si hay duda, miedo o necesidad detrás. La energía solo obedece a estados coherentes. Si tu cuerpo no siente como real lo que imaginas, el universo no puede sostenerlo. El acto de visualizar correctamente requiere una profunda conexión con el presente. No se trata de escapar hacia un futuro idealizado, sino de habitar la vibración del resultado como si ya existiera. No dices algún día tendré paz, sino ahora respiro paz. No pides amor, te conviertes en amor. No deseas abundancia, te alineas con la frecuencia de quien ya vive en ella. La mente sueña, la energía encarna. Para activar esa energía, primero debes calmar el ruido interno. Si la mente está llena de expectativas, la señal se distorsiona. La visualización nace del silencio, igual que una melodía nace de la pausa. Cierra los ojos y observa tu respiración. Siente el cuerpo relajarse. Cuando entres en ese espacio de quietud, imagina no desde los ojos, sino desde el pecho. Siente el calor, la textura, el movimiento de la emoción que acompaña a la escena. No se trata de ver, sino de sentir. La vibración responde a la sensación, no a la imagen. Cada imagen que sostienes con emoción coherente se imprime en el campo energético como una instrucción. No necesitas repetirla 1000 veces. Una sola visualización sentida profundamente tiene más poder que 100 hechas desde la prisa. El universo no trabaja con cantidad, sino con calidad vibracional. Cuando algo se siente verdadero, el campo lo reconoce y comienza a reorganizar la materia para sostenerlo. Visualizar desde la certeza implica dejar de forzar resultados. No tienes que controlar el cómo ni el cuándo. Eso pertenece al campo, no a tu mente. Tu única tarea es sostener la vibración del resultado cumplido y actuar en coherencia con ella. La acción coherente es la que nace de la certeza, no del miedo. Si lo haces por obligación, rompes la frecuencia. Si lo haces desde la fe interior, la energía fluye sin esfuerzo. La mayoría confunde visualizar con desear. El deseo parte de la falta, la certeza, del reconocimiento. En la certeza no hay ansiedad, hay quietud. No hay urgencia, hay presencia. Cuando realmente sabes que algo te pertenece vibracionalmente, no necesitas rogar por ello. Solo te preparas para recibirlo. Esa preparación es lo que alinea tu campo. Es el equivalente energético de abrir las manos. También hay que recordar que visualizar no es evadir la realidad actual. Es elevar la vibración desde dentro de ella. Si te duele algo, no intentes taparlo con imágenes bonitas. Primero siéntelo, intégralo, limpia el canal. La energía no fluye sobre la negación. Una vez liberada la densidad, entonces sí puedes proyectar con claridad. No puedes crear desde la sombra, debes hacerlo desde la presencia. La certeza no se impone, se cultiva. Nace de la práctica diaria de coherencia emocional. Cada vez que te eliges, que confías en tu intuición, que sigues la voz interior en lugar del miedo, estás entrenando tu cuerpo para sostener frecuencias más altas. Llega un momento en que ya no necesitas ver para creer. Simplemente sabes. Y ese saber es el punto exacto donde la energía se convierte en forma. Hay un instante mágico en toda visualización consciente, cuando el cuerpo empieza a responder antes de que algo ocurra. El corazón late distinto, la respiración cambia, sientes expansión. En ese momento, el campo se alinea.
Esa es la señal de que la creación ya comenzó, aunque todavía no la veas. No te apresures a buscar pruebas fuera. Las señales llegarán solas. El universo no falla, solo espera que mantengas la frecuencia lo suficiente. Si practicas cada día este tipo de visualización, empezarás a notar cambios sutiles. Personas, ideas y oportunidades se moverán a tu alrededor de maneras que no podrías haber planeado. Es la energía respondiendo a tu coherencia. Pero cuidado con la impaciencia, cuando dudas, rompes la vibración y el campo tiene que empezar de nuevo. La confianza sostenida es la base de la manifestación. Recuerda que el propósito de visualizar no es crear objetos, sino estados. No buscas cosas, buscas sentirte pleno, libre, amado, en paz. Esos estados atraen naturalmente las formas que los representan. Cuando vibras en paz, las circunstancias que sostienen esa paz aparecen. Cuando vibras en amor, las relaciones que reflejan ese amor te encuentran. No las atraes, las proyectas. La visualización consciente no se limita a lo personal. También puedes usarla para elevar la vibración colectiva. Cuando sostienes la imagen de un mundo más compasivo, sin juicios ni miedo, estás enviando una frecuencia al campo global. Esa vibración se propaga y encuentra resonancia en otras almas que están haciendo lo mismo. Así se construye la nueva realidad, no con lucha, sino con visión compartida. Visualizar desde la certeza es recordar que el universo no está fuera de ti, sino dentro. No necesitas convencerlo de darte nada, porque ya eres parte de su mecanismo creador. Cada emoción coherente que sostienes es una orden que el campo cumple. No por sumisión, sino por resonancia. La creación no es un milagro, es una consecuencia natural de la vibración consciente. Cuando comprendas esto, dejarás de perseguir resultados y empezarás a vivir en creación constante. Tu vida se volverá una secuencia de sincronías, un flujo de señales precisas. Lo que necesites llegará en el momento exacto, porque ya no lo estarás pidiendo, lo estarás emanando. Ese es el verdadero poder de visualizar desde la certeza. No se trata de ver el futuro, sino de vibrar en él hasta hacerlo presente. Capítulo 9. La emoción que moldea la materia. Nada en el universo es sólido. Todo, incluso lo que parece inamovible, está compuesto por vibraciones infinitamente pequeñas moviéndose a distintas frecuencias. La materia es energía condensada, y la energía responde a la emoción. Lo que sientes con intensidad es lo que da forma a lo visible. Por eso, la emoción es la herramienta más poderosa de creación que posees, más fuerte que el pensamiento, más inmediata que la palabra. Cuando una emoción se sostiene con coherencia, organiza la materia. La emoción es el molde invisible que define cómo se manifiesta tu realidad. Las personas, las oportunidades y los sucesos no son accidentes, son vibraciones que coinciden con la emoción dominante que sostienes. Si sientes escasez, atraerás escenarios donde falte algo. Si sientes gratitud, la vida se llenará de motivos para agradecer. No porque atraigas, sino porque proyectas. La emoción es el idioma que la materia entiende. Pensar sin emoción es como hablar en un idioma que el universo no comprende. Puedes repetir afirmaciones y visualizaciones, pero si tu cuerpo vibra en duda, la creación se interrumpe. El pensamiento es la semilla, la emoción, el agua. Una semilla sin agua no florece. Y si el agua está turbia, el fruto también lo estará. De ahí que tantas personas crean sin obtener resultados, confunden intención mental con vibración emocional. La emoción auténtica es magnética. No puedes fingirla. El campo energético reconoce la diferencia entre una emoción inventada y una sentida. La primera se disipa, la segunda transforma. Por eso, el trabajo no está en forzarte a sentir emociones positivas, sino en limpiar las que te impiden vibrar libremente. La emoción coherente surge de la aceptación, no de la represión. Sentir tristeza sin miedo, miedo sin culpa, alegría sin apego, eso es libertad emocional. Cada vez que niegas una emoción, generas bloqueo.
Cada vez que la abrazas, generas expansión. La expansión es la señal de que la energía se está moviendo hacia la manifestación. Si sostienes emociones expansivas, gratitud, amor, alegría, fe, durante suficiente tiempo, el campo las convierte en forma. Pero si las alternas constantemente con emociones densas, duda, frustración, culpa, la vibración se vuelve inestable y la realidad se fragmenta. El secreto no está en no sentir miedo, sino en no alimentarlo más de lo necesario. La materia obedece al promedio de tus emociones, no a los picos temporales. No importa si un día te sientes inspirado y al siguiente vuelves al desánimo. Lo que cuenta es la vibración que predomina cuando estás en silencio, cuando nadie te ve, cuando simplemente existes. Esa vibración es la que el universo usa como referencia. Por eso, más que buscar emociones intensas, busca estabilidad emocional. Una calma profunda crea más que una euforia pasajera. El cuerpo es el instrumento donde se imprime la emoción. Aprende a leerlo. La apertura en el pecho indica expansión, la tensión en el abdomen, contracción. Cuando una emoción se estanca, el cuerpo lo muestra con precisión. No necesitas diagnósticos esotéricos para saber cómo estás vibrando, basta con escuchar tus sensaciones físicas. Cuando el cuerpo se relaja, la energía fluye. Cuando se endurece, la creación se detiene. Cada emoción tiene una frecuencia. La culpa vibra bajo, la vergüenza más bajo aún. El miedo, la ira y la tristeza son más densos, pero aún así contienen poder transformador. Si las atraviesas con presencia, se transmutan en comprensión, coraje o ternura. El amor, la gratitud y la alegría son de las más altas vibraciones porque no necesitan nada. Son autosuficientes. No se originan en una causa externa, sino en la conexión directa con la fuente. Mantener esas emociones de forma estable eleva todo tu campo y reorganiza la materia a su alrededor. La emoción coherente no se busca, se cultiva con hábitos. Empieza por agradecer, incluso cuando no haya motivo aparente. La gratitud eleva la frecuencia porque te saca del modo carencia y te lleva al modo reconocimiento. Luego practica la compasión, entender sin juzgar. La compasión disuelve el rencor y libera energía estancada. Finalmente, cultiva la alegría simple, mirar el mundo sin expectativas, solo con presencia. Esa ligereza es magnética, todo lo que coincide con ella se acerca. También es importante entender que la emoción y la acción deben trabajar juntas. No basta con sentir, hay que actuar en coherencia con lo que se siente. Si tu emoción te inspira a crear, pero tu acción se queda inmóvil por miedo, la vibración se corta. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento puede amplificar o disminuir tu frecuencia. Por eso, la creación consciente es una danza entre sentir y hacer, entre vibrar y materializar. No temas a las emociones intensas. Son las olas que remodelan tu paisaje interior. Cuando llegan, no las bloquees, déjalas moverse. Si las observas sin apego, te limpian. Si las resistes, te ahogan. Cada emoción contiene un mensaje que libera al escucharlo. El miedo te muestra lo que aún no confías. La ira te recuerda donde pusiste límites falsos. La tristeza te enseña lo que necesitas soltar. La alegría te conecta con la verdad de tu alma. Ninguna sobra. Todas son sagradas. La materia responde más rápido de lo que crees. Una emoción mantenida apenas unos minutos puede alterar tu biología, tu entorno y tus sincronías. Cuando sientes paz, las conversaciones cambian, las coincidencias se multiplican, los bloqueos se disuelven. Cuando sostienes miedo, todo parece complicarse. No es magia, es vibración. El campo cuántico reorganiza las partículas según la frecuencia predominante. Para experimentar esta realidad, prueba un ejercicio sencillo. Cierra los ojos, respira profundo y recuerda un momento en que te sentiste en absoluta gratitud. No pienses en él, siéntelo. Deja que la emoción crezca en el pecho. Manténla por unos minutos. Observa cómo cambia tu respiración,
tu postura, incluso la temperatura de tu cuerpo. Esa expansión es el lenguaje de la materia. Si repites este ejercicio cada día, tu vibración natural se elevará sin esfuerzo. Comprender que la emoción moldea la materia es recordar que nunca fuiste víctima del destino. Eres un emisor constante de frecuencias y el universo solo responde a la música que tocas. Si la melodía es confusa, el eco será caótico. Si es clara y estable, el mundo resonará contigo. No tienes que dominar la física cuántica para entenderlo, solo observar tu propia experiencia. Cuando estás bien, todo fluye. Cuando estás en guerra interna, todo se enreda. Tu tarea no es eliminar emociones, sino educarlas. Enseñarles a servirte en lugar de sabotearte. Aprender a convertir la energía del miedo en enfoque, la de la rabia en acción, la de la tristeza en compasión. Esa es la alquimia emocional. Cuando logras transmutar emociones densas en vibraciones altas, te conviertes en creador consciente. La emoción es la materia antes de volverse forma. Cuídala, honrala, siéntela. Cada vez que eliges sentir amor donde antes había rencor, estás modificando el tejido mismo del universo. Y ese poder, aunque invisible, es la verdadera magia que te conecta con todo lo que existe. Capítulo 10. El observador silencioso. En lo profundo de ti hay un punto inmóvil que nunca cambia. No importa cuántas emociones sientas, cuántos pensamientos atraviesen tu mente o cuántas experiencias vivas, ese punto permanece intacto. Es la conciencia que observa. El testigo silencioso detrás de todo movimiento. No es el cuerpo, ni la mente, ni las emociones, es el espacio donde todo eso sucede. Allí no hay juicio, no hay historia, no hay tiempo. Solo presencia pura. El observador no necesita entender ni controlar, solo estar. Cuando aprendes a habitar ese espacio, la vida se vuelve más ligera. Ya no eres arrastrado por cada pensamiento o emoción, sino que los miras como olas que vienen y van. Algunas suaves, otras violentas, pero todas pasajeras. Descubres que tú no eres las olas, eres el océano. Y esa comprensión lo cambia todo. Observar no significa alejarse ni volverse frío. Es estar tan presente que nada te domina. Es mirar lo que ocurre sin perderte en ello. Cuando te identificas con la emoción, ella te arrastra. Cuando la observas, se disuelve. Cuando te identificas con la mente, el ruido crece. Cuando la miras desde la distancia interna, el ruido se apaga. El observador no lucha, no analiza, no huye. Solo ve. Y ver con claridad es sanar. El poder del observador está en su neutralidad. Desde ahí puedes mirar tus luces y tus sombras sin juicio. Puedes reconocer tu tristeza sin sentirte débil, tu rabia sin sentirte malo, tu miedo sin sentirte roto. El observador abraza todo lo que aparece sin tratar de cambiarlo. Y esa aceptación total tiene un efecto profundo, la energía empieza a ordenarse sola. Lo que antes era caos se acomoda. Lo que dolía deja de resistirse. Lo que estaba reprimido se libera. La mayoría de las personas viven atrapadas en la mente porque han olvidado que pueden mirar desde otro lugar. Creen que son sus pensamientos, sus historias, sus recuerdos. Pero los pensamientos cambian, las historias se reinterpretan y los recuerdos se desvanecen. Lo único que permanece constante es la conciencia que los observa. Esa conciencia no envejece, no se ofende, no se altera. Es el núcleo de tu ser, el testigo silencioso que ve nacer y morir cada instante. Cuando entras en contacto con el observador, la realidad cambia de textura. Todo parece igual, pero ya no vibra igual. Lo que antes te hería, ahora solo te enseña. Lo que antes te enojaba, ahora te muestra donde sigues aferrado. Lo que antes te generaba miedo, ahora se convierte en información. El observador transforma el drama en aprendizaje y la lucha en comprensión. Desde ahí, la vida se siente menos como una batalla y más como una danza. Este estado no se logra pensando, sino recordando. No se fabrica, se revela. Siempre estuvo ahí,
esperando a que apartaras el ruido suficiente para notarlo. Puedes experimentarlo en cualquier momento, al respirar, al mirar el cielo, al sentir el cuerpo, al escuchar un sonido sin nombrarlo. De pronto, aparece el silencio detrás del pensamiento, el espacio detrás de la forma. Ese es el observador. A veces, llegar hasta él duele, porque antes de hallar la calma debes enfrentar lo que evitabas ver. Todo lo reprimido sube a la superficie, emociones viejas, miedos, culpas, memorias. No te asustes. Están apareciendo porque la luz de la conciencia las está iluminando. No has retrocedido, estás limpiando el canal. El observador no huye de la sombra, la atraviesa con amor. Cuando el observador despierta, también cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a notar que el pasado solo existe como pensamiento y el futuro como proyección. Que lo único real es este instante, este latido, esta respiración. Todo ocurre aquí, ahora. El alma no puede vibrar en otro lugar. Desde esa presencia, las preocupaciones se disuelven y la mente pierde poder. Vives sin anticipar, sin arrastrar, sin resistir. Solo estás. Y en ese estar hay plenitud. El observador no elimina la personalidad ni las emociones, las integra. Sigues riendo, llorando, trabajando, amando, pero ya no te confundes con los roles. Puedes sentir intensamente sin perderte. Puedes actuar con decisión sin ansiedad. Puedes amar sin miedo a perder. Porque sabes que nada de eso define lo que eres, solo lo que experimentas. A medida que fortaleces tu conexión con el observador, algo dentro de ti se vuelve inquebrantable. No porque seas insensible, sino porque reconoces la impermanencia de todo. Nada de lo que sucede puede alterar lo que realmente eres. Los éxitos te alegran, pero no te inflan. Las pérdidas duelen, pero no te destruyen. Las opiniones ajenas ya no te condicionan. Te conviertes en un punto de equilibrio en medio del movimiento, un centro estable en el torbellino del mundo. El observador no es indiferente, es libre. No necesita probar ni oponerse. Ve el todo. Entiende que la luz y la sombra son dos caras de la misma frecuencia. Que el caos y la calma se complementan. Que la vida no se divide en correcto o incorrecto, sino en experiencias que expanden la conciencia. Cuando miras desde ahí, incluso el sufrimiento tiene sentido, porque sabes que te lleva a más comprensión. Aprender a vivir desde el observador no significa desconectarte de la humanidad, sino encarnarla de manera más plena. Es sentir el dolor sin dramatizarlo, la alegría sin aferrarte a ella, el amor sin querer poseerlo. Es vivir intensamente sin perder la calma interna. La emoción pasa, la conciencia queda. El pensamiento cambia, el testigo permanece. El observador no reacciona, responde con sabiduría. Cuando practicas esta mirada, la energía comienza a estabilizarse. El cuerpo se relaja, el corazón late más lento, el presente se vuelve amplio. Dejas de sentirte un individuo aislado y te reconoces como parte de una conciencia más grande. Todo lo que ves, el viento, la gente, los sonidos, el silencio, forma parte de ti. Y lo que antes llamabas vida externa se revela como tu propio reflejo expandido. El observador es la puerta hacia la unidad. Una vez que la cruzas, ya no puedes volver a mirar igual. El mundo sigue teniendo ruido, pero ya no te arrastra. La mente sigue hablando, pero ya no manda. Los viejos patrones vibracionales empiezan a disolverse porque ya no los alimentas con tu atención. Donde antes había identificación, ahora hay espacio. Donde antes había miedo, ahora hay comprensión. Donde antes había caos, ahora hay presencia. Y sin embargo, este camino no termina aquí. Porque cuando el observador se consolida, surge una pregunta más profunda: ¿qué sucede cuando el que observa y lo observado se reconocen como uno solo? Esa fusión, ese retorno, ese silencio absoluto del que todo nace, es el siguiente paso. Pero para llegar ahí, primero hay que aprender a habitar esta mirada con amor.
Ese será el tema del último capítulo. Capítulo 11. El retorno al todo. Hay un momento en el camino en el que el observador deja de ser una posición interna y se convierte en una fusión completa con lo que observa. Ya no hay dentro ni fuera, arriba ni abajo, sujeto ni objeto. Solo hay una sola conciencia experimentándose a sí misma a través de infinitas formas. Ese instante no tiene nombre, aunque muchos lo llamaron iluminación, vacío, unión o verdad. Pero no es algo que se alcanza, es algo que se recuerda. Porque en realidad, nunca estuviste separado de nada. Todo el viaje, con sus sombras, sus espejos y sus emociones, no fue más que un proceso de desmemoria y reencuentro. Olvidaste quién eras para poder reconocerte de nuevo. Te dividiste en cuerpo, mente, alma y emociones solo para poder volver a sentir la unidad. Esa es la danza de la existencia, la expansión y el regreso, el movimiento y la quietud, el olvido y el recuerdo. El retorno al todo comienza cuando comprendes que nada queda fuera de la conciencia. Incluso aquello que juzgabas como oscuro o incorrecto forma parte del mismo tejido. Lo que llamas luz no existiría sin su contraste. Cada sombra revela una profundidad, cada error un aprendizaje, cada herida una puerta. No hay fragmento que no tenga sentido dentro del gran pulso de la creación. La unidad no se alcanza negando la dualidad, sino abrazándola. El alma humana es un instrumento de esa unidad manifestada. Cada respiración tuya es la respiración del universo moviéndose a través de ti. Cada latido, un eco del gran corazón cósmico que sostiene todo. Cuando entiendes esto, la vida deja de ser algo que te sucede y se convierte en algo que sucede contigo. Ya no preguntas por qué me pasa esto, sino para qué lo estoy creando. Ese cambio de enfoque te devuelve la llave de tu poder. La separación fue siempre una ilusión necesaria. Sin ella, no habría experiencia. El océano se convierte en ola para poder conocerse. Y la ola, aunque se sienta aislada, nunca deja de ser océano. Tú eres esa ola. La ola que olvidó por un tiempo su origen, que creyó estar sola, que luchó contra otras olas, que sintió miedo de desaparecer. Pero toda ola regresa inevitablemente al mar. Y cuando lo hace, no muere, se reconoce. La unidad no es un lugar a donde llegar, sino un estado de conciencia que despierta dentro de ti. Se manifiesta en gestos cotidianos, cuando miras a alguien y lo ves sin juicio, cuando abrazas sin esperar nada, cuando agradeces incluso lo que no entiendes, cuando te detienes un segundo a sentir el milagro de estar vivo. En esos instantes, el yo se diluye y solo queda la presencia. Y esa presencia es el todo mirándose a través de tus ojos. Llegar a esa comprensión no exige esfuerzo, solo rendición. Rendir la mente, rendir la lucha, rendir la necesidad de control. La unidad no puede ser comprendida por la mente, porque la mente es producto de la división. Solo el corazón puede reconocerla, porque vibra en su misma frecuencia. Cuando el corazón se abre del todo, el universo entero cabe dentro de él. No como idea, sino como certeza viva. El retorno al todo también implica reconciliarte con tu historia. Cada paso, cada caída, cada error fue parte del aprendizaje que necesitabas para recordar. Nada sobró, nada estuvo fuera de lugar. Incluso los momentos en los que creíste haber perdido el rumbo eran el rumbo. La conciencia se expande a través de la experiencia, no a pesar de ella. Por eso, cuando mires atrás, hazlo con gratitud. Sin tus heridas, no habrías despertado. El perdón se vuelve natural en este punto. No el perdón que otorga superioridad, sino el que surge de comprender que nadie pudo darte lo que aún no sabía ofrecerse a sí mismo. Todos hicieron lo que pudieron con el nivel de conciencia que tenían. Y tú también. Perdonar es liberar energía retenida, es dejar de sostener historias viejas que ya cumplieron su función. Cuando sueltas el pasado, la energía que estaba atrapada vuelve al flujo del presente. Y en ese flujo, el alma respira. En la unidad ya no hay lucha entre bien y mal, solo movimiento entre frecuencias. No hay error, solo expansión.
No hay pérdida, solo transformación. Cada experiencia te acerca un poco más a la fuente, incluso las que parecen desviarte. Porque todo lo que vives te empuja a recordar. Y recordar es volver a amar. Amar no como emoción, sino como estado de conciencia. El amor es el tejido que une cada partícula del universo. No es un sentimiento pasajero, es la vibración que sostiene la existencia. Lo que llamas materia, tiempo, espacio, no son más que distintas manifestaciones del amor en movimiento. El amor es la inteligencia que organiza el caos, la música que mantiene los planetas en órbita, la energía que da sentido a la vida. Cuando despiertas a esa verdad, entiendes que amar no es algo que haces, es lo que eres. Desde esa conciencia, incluso la muerte cambia de significado. La muerte no es final ni castigo, es retorno. Es la exhalación del alma que deja un cuerpo para respirar de nuevo en otro estado. Nadie muere, solo cambia de forma. Así como el agua puede ser vapor o hielo sin dejar de ser agua, tú puedes habitar distintas dimensiones sin dejar de ser conciencia. El miedo a morir se disuelve cuando recuerdas que nunca naciste ni morirás, porque eres la energía que lo contiene todo. El retorno al todo no te aleja del mundo, te une más a él. Empiezas a ver divinidad en lo simple, en la voz de alguien amado, en la brisa, en una mirada desconocida, en el sonido del viento, en tu propia respiración. Ya no necesitas que las cosas sean perfectas para sentir paz, porque la paz dejó de depender de las formas. Se vuelve un estado constante, una vibración base que sostiene cualquier experiencia. La unidad no elimina la individualidad, la ilumina. Sigues siendo tú, pero un tú expandido, libre de rigidez, conectado con todo. Te conviertes en canal de conciencia. Tus palabras ya no vienen del ego, sino del silencio. Tus actos no buscan reconocimiento, sino expresión. Tu presencia empieza a sanar sin que tengas que hacer nada, porque la coherencia del todo actúa a través de ti. Ya no eres alguien intentando ser espiritual, eres el espíritu viviendo en forma humana. Este estado no se mantiene a través del control, sino de la rendición. Cada día vuelves a elegir la presencia, una y otra vez. Algunos días te perderás, otros recordarás. Pero incluso la pérdida es parte del ritmo. El océano también tiene mareas. La expansión y la contracción forman parte del mismo pulso cósmico. No te juzgues por los momentos en los que sientes desconexión. La desconexión también enseña, porque te muestra cuánto anhelas volver. En el retorno al todo, descubres que la verdadera creación no es hacer cosas, sino ser canal de conciencia. Cuanto más transparente te vuelves, más fluye la vida a través de ti. No hay resistencia, solo movimiento. Las ideas llegan, las sincronías se multiplican, la energía se organiza sola. No porque la controles, sino porque ya no la bloqueas. Ser uno con el todo es permitir que la vida te viva. Y cuando permites eso, el miedo desaparece. Ya no necesitas protegerte, porque sabes que no hay afuera que pueda dañarte. Ya no necesitas correr, porque el tiempo dejó de perseguirte. Ya no necesitas demostrar nada, porque la existencia entera te respalda. Eres parte de algo inmenso que no puede fragmentarse. Eres la totalidad jugando a ser humano por un tiempo. En ese reconocimiento surge la verdadera humildad. No la que se disfraza de modestia, sino la que nace de saberte una expresión más del infinito. No eres más ni menos que nadie. No estás por encima ni por debajo. Eres parte del tejido que lo sostiene todo, igual que una célula dentro de un cuerpo mayor. Tu misión no es competir con otras células, sino vibrar en salud para que el conjunto funcione mejor. Desde ese estado, servir se vuelve natural. Ya no sirves por obligación ni por culpa, sino porque entiendes que ayudar al otro es ayudarte a ti mismo. No hay separación entre quien da y quien recibe. Cada gesto de bondad se multiplica en el campo, elevando la vibración colectiva. Cada pensamiento amoroso se propaga como una onda que alcanza lugares que nunca conocerás. Eres un nodo de conciencia dentro de una red infinita de energía viva.
A medida que esta comprensión se asienta, la vida se simplifica. Dejas de buscar significado y empiezas a experimentarlo. Todo se vuelve ritual: comer, caminar, mirar, respirar. Ya no necesitas técnicas ni maestros, porque el maestro se revela en cada instante. La naturaleza, las personas, los silencios, todo enseña. La existencia entera se convierte en un texto sagrado. Y tú, al leerlo con presencia, te conviertes también en palabra divina. Pero el retorno no significa desaparecer en la inmensidad. La conciencia que recuerda su unidad no abandona la forma, la habita con más profundidad. Cuanto más despiertas, más plenamente humano te vuelves. Lloras sin miedo, ríes sin culpa, amas sin condiciones. El espíritu no vino a huir de la materia, vino a iluminarla. La materia no es el enemigo del alma, es su expresión más densa. Cuando entiendes esto, dejas de dividir entre lo espiritual y lo terrenal, porque ambos son el mismo campo vibrando a distintas velocidades. La unidad también trae responsabilidad. Saber que todo es uno implica reconocer que todo lo que haces afecta al todo. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que sostienes, cada acción que eliges, genera ondas. No hay acto pequeño. Cuando eres consciente de esto, tu vida se vuelve un acto constante de creación sagrada. Ya no eliges por miedo, eliges por armonía. Ya no actúas por reacción, sino por propósito. Y esa forma de vivir transforma el entorno sin esfuerzo. El retorno al todo no es un final, es un comienzo. Desde aquí, la existencia se vive como una expansión continua. Ya no caminas hacia la luz, caminas siendo luz. Ya no buscas el propósito, lo encarnas. Ya no preguntas quién eres, lo recuerdas. El yo se vuelve herramienta, no prisión. El tiempo deja de ser enemigo, se convierte en aliado. Y la vida, que antes parecía un laberinto, se revela como un mandala perfecto. Cada experiencia, cada paso, cada error, era necesario para dibujar la totalidad. Ahora comprendes que todo está bien. Que siempre lo estuvo. Que nunca hubo nada roto que reparar, solo conciencia por recordar. El dolor, el miedo, la soledad, fueron portales hacia ti mismo. Todo sirvió. Todo fue amor disfrazado de lección. Y cuando lo entiendes, el alma suspira. Se rinde. Sonríe. Porque ha vuelto a casa. El retorno al todo no es un lugar, es un estado eterno. No necesita ser mantenido, porque nunca se perdió. Lo que cambió fue la percepción. La ola que recordaba su naturaleza de mar. La chispa que recordaba ser fuego. El corazón que recordaba ser universo. Y así, sin esfuerzo, sin búsqueda, la conciencia vuelve a su centro. No como quien llega, sino como quien siempre estuvo. Ese es el fin del viaje y el principio de la creación consciente. Eres el observador y lo observado, el silencio y el sonido, el vacío y la forma. Eres la vida mirándose a sí misma. No hay más camino que este instante, no hay más destino que el ser. Todo lo que queda es vivir en presencia, expandir la luz y recordar una y otra vez que tú y el todo son lo mismo.